Hacemos una pausa y vamos a hablar con una de las mujeres, o tal vez la colombiana más fuerte hoy. Le dicen la dama de hierro. Estuvo al frente de la Procuraduría 4 años que no fueron para nada fáciles, con unos desafíos complejos, con unos problemas grandes, pero sobre todo con una entereza grande para sacar adelante las instituciones, para hacerlas respetar, para dar resultados pegadita a la Carta Constitucional, a la ley, a la norma administrativa, como debe ser. Señora Procuradora General de la Nación, doctora Margarita Cabello, bienvenida a Red Más Noticias. Gracias, Giovanni, por invitarme y un saludo muy especial a toda la audiencia de Red Más Noticias. Bueno, hoy es su último día, pues, prácticamente en la Procuraduría. ¿No siente un poquito de nostalgia? Giovanni, siento la alegría del deber cumplido. Siento la tranquilidad de dejar a mi gente preparada y tranquila con los resultados que tuvimos estos 4 años y la tranquilidad de que voy a tener un espacio de descanso. ¿Qué va a hacer? Descansar. Le digo a mi gente que tengo la mente en blanco. No sé qué voy a hacer, solo sé que quiero dedicarme un poquito a mi nieto recién nacido, el último. Con razón. Claro, tengo 7. ¿7 nietos? 7 nietos. Entonces a dedicarme un poquito y a descansar porque realmente fue duro. De pronto 7 nietos no la dejan descansar mucho, pero es feliz. Seguramente, seguramente. Señora Procuradora, Sí. los últimos años no fueron particularmente fáciles para usted. El cambio de gobierno, la llegada del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo fue esa relación? Yo podría llamarla una relación respetuosa a nivel personal, respetuosa a nivel institucional. Presidencia es el presidente, procuradora es el órgano de control, pero muy controversial a nivel de competencias y de actuaciones. La función nuestra de vigilar a todos lo que son los órganos de gobierno, es decir, a las entidades, ministerios y las entidades del gobierno, genera generalmente tensiones. Nuestra visión no es igual. La visión de él es un órgano de control, o era, no sé cómo estará ahora, un órgano de control muy débil o eliminado que no pudiera investigar la corrupción y a los electos popularmente. Mi visión era totalmente distinta. Toda democracia tiene que tener un órgano de control para que haya equilibrio y pesos y contrapesos. Entonces, eso nos distanció desde el punto de vista de criterios y de visiones de lo que debe ser la Procuraduría. Pero ¿cómo uno funciona, se comunica cuando el que está enfrente quiere acabarle la institución a uno? Toca mostrarle que se necesita y eso fue lo que hicimos. Yo tenía 2 opciones. O ponerme a discutir mediáticamente o por trinos o por todo y decirle que no se debe acabar y discutir, o no ponerle atención a todas esas llamadas o avisos o intenciones o actuaciones de querer acabarla y mostrar para qué servía la Procuraduría General de la Nación. Y opté por esa misión. Nada de peleas, nada de controversias, nada de discusiones en redes, en trinos. Nunca contesté ese tipo de llamadas o de ofensas, ni siquiera al interior de la Procuraduría con algún sindicato en especial. Y le dije a mi gente, vamos a trabajar y a mostrar para qué existe un órgano de control en una democracia y un Estado de Derecho. Y esa fue la tarea de los 2 años y medio en que estuve con este gobierno. Pero en esos 2 años y medio supongo que usted hizo muchas solicitudes de información. ¿Le respondían? No fue fácil, no fue fácil. O sea, no. La idea sí. En últimas, frente a un órgano de control que puede abrirles un disciplinario por no responder, no respondían a medias o demoraban la respuesta o no la daban completa. Es decir, pareciera, yo lo he dicho, pareciera que existiera un mensaje subliminal en el sentido de decir a la Procuraduría no la atiendan. Pero la estructura tan fuerte de la Procuraduría, que es admirada en otros países, y en eso debo admirar mucho también a Simón Bolívar, que se le ocurrió en aquellas épocas la creación de este poder moral de las repúblicas, hacía que obligatoriamente respondieran, porque nosotros tenemos constitucionalmente una misionalidad preventiva, nos llamamos, pedimos información, requerimos, les decimos, ojo que no van bien, corrijan la actuación, pero al lado tenemos la disciplinaria, que es la que si no funciona esto, si no acatan acá, podemos abrir las investigaciones con las correspondientes sanciones luego de un proceso con las debidas garantías de destitución o inhabilidad para esos servidores públicos. Ese juego de misionalidad preventiva y misionalidad disciplinaria, más una adicional de intervención,
hace que los servidores públicos, a las buenas o un poquito a las malas, tuvieran que responder y acatar un poco los requerimientos y sobre todo de carácter preventivo que les hacíamos para efectos de mejorar y evitar corrupción o ineficiencia administrativa. Y nos sirvió. ¿Eso fue lo más duro de estos años de gestión suya, estos últimos 2 años y medio con esta administración? ¿Eso fue el desafío más grande? Bueno, fueron muchos. Recuerda que cuando yo llegué en el 2021 con el presidente Duque, estuvimos en COVID. Sí. A mí me tocó empezar a trabajar COVID y desde la distancia asumir la función preventiva de ayudar a que actuaran eficientemente las entidades públicas en COVID. Entonces tuvimos que desplazarnos, pues me enfermé 5 veces, me contagié 5 veces. ¿5 veces? Yo tuve 5 COVID, pero teníamos que actuar y trabajar y movernos mucho para que funcionaran las clínicas, para que no se murieran los pacientes, para que las contrataciones en todo el país no fueran corruptas. Es decir, nos tocó ese trabajo. Cuando por fin descansamos y dijimos, bueno, salimos de la pandemia, entramos en los paros. Entonces nos tocaba protesta social. la protesta social. Y la protesta social obligaba a la Procuraduría a vigilar el adecuado comportamiento de la policía, de la fuerza pública y también de la ciudadanía. Tuvimos que desplazar a nuestra gente, movernos nuevamente y nos tocó también duro. También me tocó duro porque recuerda que estaba la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos quitaba funciones. Y a raíz de eso se suspendieron todas las actuaciones de investigación. Entonces me tocó encerrarme con mi gente a preparar un código, una ley. Pues gracias a Dios yo venía de ministra de Justicia y era de la rama judicial. Armé un equipo y en mes y medio elaboramos un buen código disciplinario, lo discutimos en el Congreso nos ayudó, participó y por fin tuvimos una ley, 1 año y pico después, casi finalizando el gobierno de Duque, que la herramienta eficaz para poder luchar contra la corrupción. Y cuando estoy lista, pasé COVID, pasé paro, tengo las normas listas, acato la sentencia de la Corte Interamericana, tengo todo, se posesiona el señor presidente de la República y manifiesta antes de posicionarse que va a acabar con la Procuraduría. Y nos empieza un segundo ciclo de lucha por defender la institucionalidad y lo hicimos. Con razón dice que usted no le tiene miedo a nada. ¿Usted no le tiene miedo a nada, señora Pues Procuradora? ya que en estas alturas de mi vida, ya a estas alturas de mi vida, con todo lo que he recorrido en tantas partes, me hace cumplir con esas enseñanzas de infancia en mi casa, de que la disciplina y el cumplir con lo que nos corresponde, hay que hacerlo a cabalidad y hasta el último momento, y eso fue lo que aprendí. ¿Y esa enseñanza es de su papá, de su mamá, ¿a quién le heredó eso, señora Procuradora? Mi padre fue abogado y nos enseñó eso. En la casa hubo mucha enseñanza de rectitud, de honestidad, de respeto por las normas, de pensar en el otro siempre, de solidaridad en la familia. Y el colegio fue igual, entonces eso nos hizo ser un poco fuertes. Familias de 5 hijos en donde no es boyante la situación económica como para que haya tantos lujos, en donde la hija del medio, la tercera, tiene que repetir la ropa y los uniformes de los de arriba, los libros de los de arriba, y eso nos hace fuertes para poder enfrentarnos a la vida y creo que eso nos sirvió mucho. Señora Procuradora, vamos con la noticia de hoy. ¿Qué quiere decir la solicitud de declaración de estado de cosas inconstitucional en el sector salud? Para alguien que nos ve a esta hora se pregunta, ¿eso para qué funciona? Las grandes problemáticas del país generalmente terminan en reclamaciones por acciones de tutela de alguna forma. Sí. Y la Corte Constitucional, cuando ve que hay exceso de reclamaciones ciudadanas frente a derechos fundamentales que deben tener y protegerse a los ciudadanos a través de tutelas, empieza a mirar que cuando las reclamaciones son tantas y la situación está en una situación de desatención total, algo está fallando. Algo está fallando y necesitan generar y declarar lo que se llama el estado de cosas inconstitucional. Eso pasó con la salud hace muchísimos años, eso pasó con las cárceles, todavía estamos en eso pasó con la Guajira, eso pasó con el sistema pensional también. Y en esas situaciones es porque no ven una solución clara a una problemática de un derecho fundamental afectado a los ciudadanos. Ya había ocurrido con la salud y con las pensiones, pero se solucionó. Y siempre que ocurre eso, la Corte Constitucional le pide a la Procuraduría que haga vigilancia y seguimiento de esos estados de cosas inconstitucional
para que las entidades del Estado, ministerios, entidades descentralizadas, las que tengan que ver con el tema del estado de cosas inconstitucional, solucionen. Porque eso, sentencias de la Corte Constitucional, cuando declaran ese estado de cosas inconstitucional, le ordenan a cada entidad del Estado que cumpla una parte necesaria para salir de ese caos en que se encuentra ese derecho fundamental afectado. Y acá hemos llegado a un punto en que estamos viendo, a nosotros nos ordenaron vigilar, no solo sino el sistema pensional y el estado de la salud de los colombianos como Procuraduría. Es una orden que nos dieron. Y nosotros haciendo ese seguimiento a que la salud, el derecho a la salud se siga cumpliendo como venía cumpliéndose cuando salimos del estado de cosas inconstitucional, hemos llegado a la conclusión que lo que hemos visto en estos últimos años, en estos últimos 2 años, es que estamos llegando otra vez a la necesidad de caos que exige que la Corte Constitucional se vea en condiciones de ordenar un estado de cosas inconstitucional y empiece a darle órdenes al Ministerio de Salud, a la Superintendencia, al Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera, órdenes constitucionales que tienen que cumplir. O sea que estamos al borde de una crisis humanitaria. Bueno, yo sí creo. Nosotros creemos como Procuraduría y por eso le pedimos a la Corte Constitucional que estudie la situación y que mire con unas justificaciones muy bien dadas, con un estudio muy bien elaborado por la Procuraduría, con sectores externos que nos ayudaron, que estudie la situación a ver si considera la Corte Constitucional que estamos otra vez en un estado de cosas inconstitucional frente a la crisis de la salud, que yo llamo ya hoy crisis humanitaria en nuestro país. Eso es muy grave, señora Procuradora. Y a mí me preocupa mucho. Para nosotros tomar esa decisión, que no es porque estemos contra el gobierno, que no es porque veamos sesgos políticos, sino porque hemos visto, porque allá van a quejarse todos los días las instituciones todas y los pacientes, hemos visto que estamos en un momento de una crisis muy grave en salud que ya está generando muertes y desatención y abandono en servicios frente a los ciudadanos colombianos, que nosotros teníamos un sistema de salud, habíamos salvado. Era bueno, ¿no? Era bueno, tenía problemas y claro que había que resolver muchos problemas, pero no para dañar lo que ya existía, sino para mejorar lo que faltaba por mejorar en ese momento. ¿Y qué le dice el ministro? ¿Cómo está la comunicación con el ministro de Salud, con el ministro Jaramillo? Ahí está otra vez el tema. El ministro, pues, ha denunciado a nuestra delegada en Salud, nos recusa cuando pedimos alguna información, no nos las dan completas, responden a medias, y eso nos genera preocupación y por eso insistimos y le vamos mandando todas las informaciones a la Corte Constitucional para ver si considera la Corte en su sabiduría y competencia. Llegó el momento de, si no se solucionan, generar una declaratoria de estado de cosas inconstitucionales. ¿Y por qué cree que pasa esto, señora Procuradora? ¿Por un tema de ideología en exceso o porque hay una carencia en la administración? Yo creo que de ambos, porque tengo que reconocer que el problema no es de ahora, que venía un problema de insuficiencia de la UPC por las situaciones propias de la población. Eso va cambiando. La UPC, la unidad de pago que se paga por cada persona, porque el Estado constitucionalmente tiene la obligación de proteger el derecho fundamental a la salud de los ciudadanos. Está en cabeza del Estado y en cabeza del gobierno garantizar esa situación, ¿no es cierto? Entonces, cuando se empezó a adecuar desde la Ley 100 el sistema de salud, hubo varias crisis. Y en una de esas crisis, la UPC para los 2 sistemas que existen, el prima media, el sistema obligatorio y el otro que es un poco el contributivo, cuando estaban con UPC distintas. Y hubo un momento, que yo creo que fue justo, se equilibró y se dijo la UPC para los 2 sistemas de salud en Colombia deben ser iguales, y ahí empezó a generarse de alguna manera una insuficiencia en la UPC, que los gobiernos anteriores trataron de alguna forma y hacían el esfuerzo grande por tratar de ir sobreponiéndose y buscando financiación. Y eso funcionó. Lo que pasa es que en este último gobierno, de alguna manera, eso se acabó. Los gobiernos anteriores obedecían y cumplían las órdenes de la Corte Constitucional de pagar cosas. Y en este último gobierno, yo no sé si por ideología, por falta de buena ejecución, quisieron cambiar el sistema y no han financiado, no han pagado presupuestos máximos, que fue otra conquista laboral de lo que no estaba en el POS, en el plan obligatorio. Se le dijo a las EPS, señores, páguennos ustedes estos servicios que no están en el POS y nosotros inmediatamente les damos el dinero.
Eso debió ser así, pero ya está mal calculado ese presupuesto máximo, no lo pagan a tiempo, hay dineros que no se han pagado. Eso, más una UPC desfinanciada, más una desviación no ilegal, pero sí no oportuna de dineros del plan de aseguramiento hacia hospitales públicos para tratar de hacer planes pilotos de estatización de la salud, que es lo que quieren ellos en el cambio de sistema, manda de dineros, billones a mejoramiento de hospitales públicos, a compra de implementos, que eso lo estamos vigilando disciplinariamente, porque tampoco se ha hecho bien, terminan por agotar el sistema. Y si a eso le sumamos la falta de atención del manejo de las licencias para medicinas del INVIMA, donde también hemos estado muy encima, entonces no hay autorización de licencia en INVIMA, no están resolviendo la situación, las solicitudes de continuación de esas licencias, no hay la autorización para entrada de nuevos medicamentos. Entonces, medicamentos y estos tres factores han generado el caos. 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 Para nosotros es caos. Hoy en el cónclave se está hablando de un recorte presupuestal, de viáticos, viajes. A través de ese recorte presupuestal, ¿usted no ha sentido que de pronto han tratado de coaptar la actuación de la Procuraduría? Yo tengo una tesis que no es tesis propiamente, sino está avalada, como trato siempre de actuar, con normas legales y constitucionales. Y es el respeto a la autonomía y a la independencia del órgano de control. Nuestra función como órgano de control siempre ha sido tener los elementos y las herramientas suficientes para poder hacer nuestra revisión de los servidores públicos y vigilancia de los servidores públicos sin ningún problema. Pero cuando a ti te empiezan a no girar a tiempo, a no pagarte el PAC a tiempo, te aprueban el presupuesto, pero después te dicen que no puedes comprar esto o que no pueden comprar esto porque no te autorizan los traslados, es una manera también de presionar para que nos cueste más trabajo hacer las cosas, trabajar. Y eso nos ha ocurrido. Y por eso yo he manifestado que, de alguna manera, con la Procuraduría, que siempre nos han limitado los presupuestos, esa manera de limitarnos y no pagarnos a tiempo genera una afectación a la autonomía presupuestal que tenemos que manejar. Y que no nos digan que es mucho dinero, porque ¿cuánto es? El dinero, yo por ejemplo les dije a ellos, el PAC de diciembre eran 30.000 millones. Les dije, bueno, no me hagan caer en mora, denme en 15.000 para los que están más atrasados y paguémoslos. Nos mandaron 890 millones de pesos. El PAC de octubre y de noviembre nos pagaron en diciembre, lo cual generó moras, que son más dinero y más incumplimiento de una entidad como la Procuraduría. Unas reservas del año 2023 tampoco nos las giraron. Y nos ponen trabas en los manejos de los pagos, que yo sí lo veo como una afectación a los órganos de control, que deberían ser los últimos que se tocan en un problema de problemas de caja. Y en una democracia. Y en una democracia. Bueno, ¿y en manos de quién quedamos? El doctor El Hash, ¿cómo es su comunicación con él, el empalme? ¿Cómo lo ha sentido? Porque además lo nombraron el 20 de diciembre, ¿no? Sí, señor. Con mucho tiempo sí. de anticipación. Sí, señor. ¿Él le contó a usted? Porque, pues, digamos, es una jugada del presidente, no sí, es muy afecto. La pero el doctor El Hash, él, ¿cómo se portó con usted? El doctor El Hash, yo lo conozco, nos conocemos de antes, por muchas razones, y se ha portado, la verdad, como debe portarse una persona que va al cargo. Hemos conversado y mantenido una comunicación muy amena. Hemos hecho un empalme muy agradable con funcionarios de él muy competentes. De hecho, mañana nos vamos a reunir en la tarde como para hacer una entrega y un recibo afable y que se vea que así debe ser, como tiene que ser. Comienza el 16, él se le ha mostrado todo lo que estamos haciendo en la Procuraduría y hemos querido ayudarlo en todo porque nosotros pensamos en país. Y mientras él conozca más y sepa qué tiene que resolver rápidamente, la curva de aprendizaje es más rápida y los beneficiados son los ciudadanos de este país, que es en últimas lo que todos queremos. La verdad, muy agradable el trabajo con él y las relaciones personales también muy, muy bien llevadas. Señora Procuradora, esta es la pregunta política de la noche. Dicen que para que Colombia se solucione se necesita caer en manos de una mujer, para que con cariño la recomponga y la encauce como debe ser, pero que se necesita mano dura. Y usted tiene las dos condiciones, administra muy bien
Y además le dicen la dama de hierro y se nota que es la dama de hierro. No le tienen miedo a nada. ¿A usted no le interesaría la presidencia de la República, volver a la política? No, yo estoy de acuerdo en que deberíamos pensar en mujeres, porque estoy convencida que las mujeres tienen una manera de trabajar muy fuerte, muy entregadas, obsesivas. Muy valiente. El concepto de la mujer, de la disciplina y de no desviarse de la honestidad, y excúsenme los hombres, sí, que no estoy tratando de hacer discriminación con eso, pero la crianza de la mujer en cuanto a la ética, la moral, es distinta y eso en estos momentos podría ayudar mucho. Pero yo sí prefiero hacerme a un lado y quedarme en reposo. Que Giovanni, yo estoy 8 años en la Corte, Sí, claro. año y pico, casi 2 de ministra, Sí, claro. y 4 acá. Yo creo que me merezco Sí, claro. un descanso. ¿Y qué va a un hacer? descanso. ¿Qué va a ser lo primero que va a hacer cuando ya salga de la Procuraduría? Lo primero es, como te decía, estar con mi familia. Yo tengo un nieto recién nacido que vive en Estados Unidos y voy a ir a ayudar a acompañar a mi hija un poco con eso. Y eso me sirve de descanso y a dejar un poco también que Gregorio se muestre, que salga adelante, olvidarme de la Procuraduría. Pero no se va a olvidar de Colombia. ¿Ah? No se va a olvidar de Colombia. No puedo. Mi tierra es mi tierra y toda mi vida ha sido pública. Pública y algo claro, ganada en casi 35 años por concurso. Sí, A mí así nadie, es. ningún político me ayudó a entrar a la rama judicial. Todo me lo gané por concurso, porque tratan de decir que es que soy politiquera, que es que estoy manejando intereses particulares y políticos Esto en es vez de mérito trabajar. puro. Yo, con humildad lo digo, considero que lo he hecho con mérito público. Y el presidente Duque me vio como trabajaba en la Corte Suprema de Justicia y por eso me llamó de ministra, él mismo me lo manifestó de esa manera. Y bueno, él quiso postularme para la Procuraduría, pero realmente mi trabajo ha sido en lo público, pero no por lo político. Entonces, me gusta que el país ande bien, me interesa mucho que salgamos adelante, porque tengo nietos, como te había dicho, pero mirándolo desde lejos. Pues señora Procuradora, queríamos invitarla a dedicarle estos minutos a escucharla, decirle que la admiramos mucho, que le deseamos lo mejor, que todo sea para bien, que vaya y cuchichee mucho a sus nietos, que los disfrute y todo lo mejor para usted, señora Procuradora. La felicitamos y va a hacer mucha falta, dicen muchos. No, mil y mil gracias, Giovanni. Para mí estas cosas son satisfactorias y me dicen, hombre, Margarita, hiciste lo que tenías que hacer por el país. Solo una cosa, siempre lo he insistido, tenemos que insistir en que la ciudadanía se involucre más en las necesidades del país. Lo que pasa es que somos apáticos porque como pasa de todo y no pasa nada. Hay que buscarlo. Un órgano de control como la Procuraduría avanzaría muchísimo más, muchísimo más. Nosotros, de 69.000 actuaciones disciplinarias, entregamos 34.000 actuaciones disciplinarias, trabajamos muchísimo, pero sin el control social, que tanto reclamo yo y sigo reclamando, no vamos a cumplir la meta de luchar, de acabar o por lo menos disminuir la corrupción y los problemáticos de polarización, de posverdad, de populismo que se están viendo no solo aquí, sino en muchos países del mundo. Pues señora Procuradora, la admiro profundamente. Muchas gracias por todo lo que usted hizo por nuestro país y le deseamos todo lo mejor ya en estas vacaciones. No, gracias, Giovanni. Gracias a ustedes por estar siempre conmigo.